Soy Lucía Colombato, hija de Julio Alejandro Colombato. Mi papá era profesor de Historia y Geografía. Hacia el año 1976, su principal trabajo en la universidad tenía que ver no solamente con la docencia, sino con su rol como investigador en el Instituto de Estudios Regionales. Pero al mismo tiempo era también director de la Escuela Normal Nacional de Santa Rosa, cargo al que había accedido por concurso. Por primera vez desde la fundación de la escuela había habido un concurso de antecedentes y oposición para ese cargo de director. Soy Clara Corbalán. Ingresé a la universidad en el año 1975, en febrero de 1975, en el marco de un proyecto nuevo, y fue en febrero de ese año. El Instituto de Estudios Regionales fue una institución creada para debatir, para conocer la potencia, la historia de La Pampa, no solo como historia, sino su posición geográfica, sus recursos, su sociedad, su estado político y económico. Bueno, yo soy Dardo Horacio Hernández. Soy ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de La Pampa. Ingresé en el año 1968, me recibí en el año 1980, carrera dilatada debido a que estuve detenido, secuestrado por la dictadura militar de la asonada del 24 de marzo de 1976. Y fui también docente universitario en la Cátedra de Biología de la Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, cesanteado por las fuerzas militares el año de mi detención, que fue en el año 19 de febrero del año 1977. Yo soy Emilce Montenegro de Ozán, esposa de Abel Enrique Ozán. Yo soy oriunda de Corrientes, nacida y criada en Corrientes. Mi esposo nació en Fortino La Barría, Negro Ozán. Su papá era peón de campo. Y nos conocimos en Corrientes, en la Universidad Nacional del Nordeste. Él estudiaba veterinaria y yo estudiaba abogacía en la Facultad de Derecho y en la Facultad de la Universidad Nacional del Nordeste. Se crea la Facultad de Veterinaria y el Negro Ozán ya estaba recibido y salió un concurso a nivel nacional y él mandó su título. Mira, que es la ironía del destino o el destino. El único título que se presentó de todo el país, que era doctor en ciencias veterinarias, era el de Abel Ozán. ¿Por qué? Porque la última materia en la facultad de veterinaria era una tesis. Por eso te dan ese título de doctor en ciencias veterinarias. Entonces, te imaginas que de todos los títulos en el concurso nacional, Abel Enrique Ozán era el que más mérito tenía por el doctorado. Los otros eran médicos veterinarios. Se representó todo el país, ¿viste? Porque te imaginas que mucha gente. Y bueno, así vinimos a La Pampa. Frío, arena y frío. Eso fue mi recepción. Soy Pedro Molinero, contador público nacional, recibido en la Facultad de Ciencias Económicas de La Pampa. Mi vida en esta universidad aparece en el año 1973. Yo venía de Mendoza, de
de General Alvear, y comencé mis estudios cuando antiguamente estábamos en el Colegio Nacional, y permanecí durante 4 años hasta el año 1977, en el cual fui detenido por la Zona 14. En ese momento estaba ya vigente la dictadura militar, que nos había cortado todas las libertades. Estábamos muy presionados, muy acotados en nuestras libertades. El país estaba amordazado y en esas condiciones yo fui detenido y alojado en la seccional primera. Luego de un tiempo de estar sin noticias mis familiares ni nada, fui reconocido y traspasado a la unidad 4, a la unidad penitenciaria número 4 de aquí de La Pampa, y luego un tiempo que no recuerdo bien, en marzo o abril, fui trasladado a Buenos Aires, a la unidad 9 de La Plata. Ahí permanecí hasta el año 1980, en el cual se me otorgó la libertad vigilada. Paralelamente a eso se nos hizo un proceso judicial en el cual fui absuelto. En libertad vigilada, con una premisa, no una premisa, sino con una condición de dónde quería yo permanecer con la libertad vigilada. Yo manifesté que quería volver a La Pampa a estudiar, pero por cuestiones familiares me volví a mi pueblo, a mi casa. Ahí estuve hasta el año 1981, abril del 81. Permanecí en libertad vigilada, que consistía en siempre estar dando aviso en las comisarías locales de lo que hacía y lo que no hacía. Yo nací el 3 de mayo de 1976 y en ese mismo mes de mayo le comunicaron a papá su cesantía por aplicación de la que se denominaba en ese momento la ley de prescindibilidad. Esa comunicación fue realizada a partir de una resolución de un coronel que era el interventor de la universidad en ese momento, y le fue notificada a papá por el secretario académico de la Facultad de Ciencias Humanas de ese momento. La prescindibilidad significó además su inmediata cesantía como director de la Escuela Normal de Santa Rosa. Por lo tanto, implicó que papá no tuvo ningún trabajo, y además no solo eso, porque como la prescindibilidad significaba la identificación de un sujeto que podía ser considerado peligroso para el orden nacional que se había instaurado en ese momento, significó también su imposibilidad de acceder a horas docentes en ningún lado, en todo el sistema nacional y provincial. Lo digo esto especialmente porque hubo amigos generosos que intentaron conseguirle horas en colegios privados o en otro tipo de instituciones, y eso no fue posible porque implicaba una cancelación total, la prescindibilidad de sus posibilidades de ejercer la docencia. Y además, y creo que esto es lo más importante, digamos, más allá de la figura individual de mi papá, el foco, digamos, el blanco del aparato represivo fue el Instituto de Estudios Regionales por la producción científica que hacía el instituto, por la historiografía crítica que construyó el instituto en relación a los procesos escandalosos de apropiación de la tierra a partir de la conquista del desierto, y los procesos especulativos que se desarrollaron después en relación al territorio, a nuestro territorio. Durante el periodo que duró la dictadura, papá no tuvo ningún trabajo.
hasta que fue reincorporado en 1984, pero además la cesantía de papá produjo inmediatamente también la cesantía de mi mamá, que no era docente de la universidad, pero sí era docente en escuelas nacionales, en la escuela normal, digamos, que dependía en ese momento del Ministerio de la Nación. Así que durante esos años vivimos de las clases de francés que daba mi mamá en el comedor de su casa. Alfredo César, que era mi director del programa, fue el primer detenido. Nunca nos dieron explicaciones, nunca se lo dijeron a él. Nosotros lo íbamos a visitar a la cárcel. Pero después siguieron muchos compañeros. Y fue realmente una tragedia lo que ocurrió, porque en esto quiero decir que valoro profundamente a todos los compañeros que hicieron tanto, que estudiaron tanto, que se movilizaron por la universidad, una universidad que sea para todos, moderna, eficiente, que defienda los derechos humanos. Eso se acabó. Empezó como un sueño y terminó como una pesadilla. Hugo Chumbita también fue uno de los primeros que fueron tomados presos y fueron torturados ferozmente. Nunca fue una isla La Pampa. Por lo tanto, cuando Alfredo César se queda sin que está preso, las compañeras me eligen, compañeras y compañeros, me eligen para que yo siga al frente del proyecto. Seguimos como pudimos, hicimos la entrega de todo el material a gente que no le interesaba absolutamente nada. De tal manera que ese material que nosotros entregamos lo llevaron a un lugar, lo quemaron, para que no molestaran. Eran demasiadas cosas y se hablaba de tenencia de tierra. Años después, los compañeros de la universidad me llaman para darme algunas carpetitas que se habían salvado del incendio, incluso con carbón todavía, algunos libretos que se habían hecho, y nos aplicaron mayo, junio, nos aplicaron la ley, tal cual fuimos cesanteados. El IER fue cerrado, una de las pocas instituciones que fue cerrado por razones de seguridad nacional. Alcancé a sacar algunos libros, pero vi un falcón afuera y dije, ya no es un lugar para mí. Así que ahí es donde aquello tan hermoso que había surgido como la posibilidad de hacer y cambiar esa situación, fue absolutamente trunca. El 19 de febrero del año 1977 se apersonan en el domicilio de mis padres, en la calle 15 al 219 de General Pico, el grupo de tareas dirigido por el comisario Reinar, que en aquel momento tenía un cargo de oficialidad, no recuerdo cuál, y un grupo que me detiene y me traslada a la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Santa Rosa, lugar en el que transcurren 10 días de mi detención, donde fui torturado y después de 10 días trasladado a la unidad 4 de la cárcel de nuestra ciudad, Servicio Penitenciario Federal. Yo estuve detenido 2 años y 8 meses y con 1 año de libertad vigilada en el domicilio de mis padres. Fui trasladado de la unidad 4 a la unidad de máxima seguridad de La Plata, donde transcurrieron 2 años y 8 meses y luego el año de libertad vigilada en el domicilio de mis padres. La justificación por parte de la dictadura militar es haber participado activamente en la nacionalización de la universidad y de cuántas pobladas se originaron en la década del 70 y de haber participado activamente también contra el golpe de Estado del 24 de marzo.
esos eran los justificativos por los cuales yo estuve detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, previamente abierto una causa que no tuvo ningún tipo de trascendencia porque fui sobreseído inmediatamente. Cuando fue el golpe, lo llevaron, estuvo preso varios días, varios meses en la cárcel de Santa Rosa, y yo me fui con una hermana de él, ya había nacido mi hijo Enrique, y me fui a Trenquelauquen, mientras él estaba detenido con el golpe militar. Y como no tenía antecedentes, no era extremista, qué sé yo, no recuerdo cuánto tiempo estuvo preso, pero sí, no la pasó muy bien con el gobierno militar. La historia viene de que nosotros, justo yo en el año 73, cuando ingresé a la universidad, estuvo todo el movimiento de la nacionalización, en la cual nosotros participamos, de alguna manera, sin saber todavía bien qué es lo que pasaba, pero como nosotros éramos de afuera, por lo menos en mi caso, necesitábamos los títulos nacionales. Y era una forma, y también era una reivindicación de La Pampa, hoy mirándolo así, era una reivindicación para que tuviera una mejor categoría la universidad. Eso también creo que influyó también en mi detención y en la permanencia. Se me acusaba de subversivo, así que cualquier cosa que a uno le pusieran subversivo era motivo suficiente para, bueno, estar detenido, ¿no? Yo nunca vi algo porque fue como una cosa inmediata cuando yo volví. Entonces, que se hace un reconocimiento público es también reconocer que uno, para mí es como que nosotros no hacíamos nada que fuera en contra de lo que queríamos, que era la libertad y queríamos la democracia. Que me reconozca y hagan esta reparación un poco es reconocer aquello también, de que de subversivo no teníamos nada, de malas personas no teníamos nada. También siento un precedente, y un precedente de que se enmarca en esto de los derechos humanos y que sirva para el futuro. O sea, que a nosotros que seamos libres en cuanto a debatir, a expresar nuestras ideas, de trabajar, bueno, todo. Y personalmente podría ser una reivindicación a uno, pero creo que sirve para el conjunto, es decir, bueno, la universidad se siente parte del pueblo, ¿viste? De la gente, que no es una cosa ajena y que no tiene sentimiento. El esmero que puso cuando ya no fue más decano, pero daba clase, venía con un camión, con un coche de Oca, qué sé yo, pero él venía a dar clase. Hasta que un día dijimos, bueno, vamos a vivir a Pico porque es nuestro lugar. Así que, y bueno, vinimos a Pico y acá nacieron mis hijos. El primero es correntino. Nosotros nos casamos en Corrientes, todos los compañeros nuestros están desaparecidos. Yo creo que a La Pampa le debo eso, la vida. La reparación del legajo me parece fantástica, me parece muy bien, me parece una medida de parte de las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa como justa. Pero evidentemente es testimonial. Significa de que reconocen de que yo
fui estudiante, de que yo fui docente, de que yo fui perseguido, de que yo fui detenido y finalmente fui incorporado a mis tareas. Me parece bárbaro, pero falta la otra pata de la historia. Es que los sucesivos gobiernos no nos reconocen los sueldos caídos durante 8 años. Y es una reivindicación y un derecho totalmente justo. Y esperamos, seguimos esperando. Yo ya tengo 74 años y sigo esperando. Siempre me pregunté por qué la universidad no recordaba el hierro, con lo importante que había sido para nosotros. Después pensé que a lo mejor había sido como un lugar imaginario donde había estado y me parecía que yo sola me recordaba. Y la verdad que lo veo excelente la situación, excelente el hecho de habernos reconocido para los que están, ¿no? Todos los que sufrieron persecución, los que sufrieron tortura, cárceles, ¿no? Por querer ver un mundo mejor y dedicarse a enseñar. Y lo veo, ratifico en todos los términos por los cuales se hizo esa reparación. En la primera página, en la segunda página, la argumentación que da la universidad me parece excelente. También el aporte que hicieron en esto los derechos humanos y los derechos humanos provinciales. Por lo tanto, para nosotros es de grata significación, ¿no? El acto de reparación, lo más relevante del acto de reparación, tiene que ver con una dimensión colectiva y no una dimensión individual o personal. Y eso me parece que es lo más importante que hay que destacar. Nosotros venimos trabajando hace muchos años con mamá y con otras personas, otros colegas, en torno a la autonomía del derecho a la memoria como derecho humano, a su dimensión colectiva. Y en este sentido, me parece que el acto de reparación, más allá de que tiene ese aspecto individual que implica, digamos, la obligación del Estado de corregir y de reflejar adecuadamente la información que haya en cada uno de los legajos individuales de las personas, tiene una dimensión política que hay que recuperar, especialmente en tiempos donde el negacionismo y los discursos de odio vuelven a estar presentes. Es fundamental, digamos, comprender que una perspectiva de derechos humanos en torno a las narrativas de identidad y de pasado es una obligación estatal, ¿bien? Entonces, cuando el Estado niega los hechos que han sido demostrados en juicios, cuando el Estado niega la verdad histórica o cuando permite que otras personas lo hagan, surge una nueva obligación de reparación en términos colectivos. Y es fundamental, digamos, trabajar sobre estas cuestiones para poder desarticular y conmover las estructuras más básicas de la violencia y de la exclusión que evidentemente persisten, porque si no, no volverían los discursos de odio y los discursos negacionistas. Esa persistencia de eso, de lo que Ferenstein llama una práctica genocida, en mi opinión, se puede trabajar a partir de una consolidación fuerte de los derechos culturales y dentro de los derechos culturales particularmente del derecho a la memoria, concebido desde una perspectiva de derechos humanos.